Bueno, hermanos, les quisiera pedir si me pueden acompañar orando una vez más desde sus lugares. Padre, gracias porque podemos estar aquí presentes para aprender más acerca de tu palabra, Señor. Te pido que me puedas utilizar como un instrumento en tus manos, Señor. No quiero ser yo aquí el que se luce ni nada por el estilo, Señor. Yo estoy aquí, un pobre pecador en este púlpito, solo gracias a tu gracia, Señor. Y te pido que me puedas utilizar. Te pido también por cada hermano que esté presente y que el mensaje que es de tu palabra, Señor, pueda penetrar en los corazones y pueda ser de utilidad y de edificación para cada uno de ellos. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El título del mensaje dice: el precio de seguir a Cristo. Seguir a Cristo es más caro de lo que parece. Cristo desea que nosotros le sigamos y le entreguemos nuestra vida. Pero ser sus discípulos no es tarea fácil. Ahora quisiera hacer esta pequeña aclaración. La salvación no tiene ningún esfuerzo humano. No es por obras, sino solo por a través de ese arrepentimiento, creyendo y confiando en el sacrificio que hizo Jesús. Voy a ver dos versículos que son muy claros en el tema y que yo sé que muchos conocen, pero solo para aclarar que no estoy hablando de la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9 y el versículo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, estos versículos nos muestran que nosotros debemos depositar nuestra confianza en Jesús y que Él pagó el precio. De hecho, otro versículo que habla de eso, Hebreos 9:28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y después el versículo sigue y dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, solo para clarificar nuevamente, no me refiero a la salvación. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano ni ningún sacrificio para la salvación, porque el sacrificio ya fue ofrecido y fue Jesús. Pero una vez uno es salvo y uno quiere decidir seguir a Jesús, no es una tarea difícil, pero sin duda que es lo que debemos hacer. Acompáñenme al libro de Mateo para ver un versículo y comenzar. El libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Como primer punto, si nosotros queremos seguir a Jesús, debemos abandonarlo todo. Y como un pequeño subpunto, ¿a qué nos referimos por todo? Debemos abandonar, por ejemplo, a la familia en muchos casos. Acompáñenme ahora al libro de Lucas. Vamos a seguir leyendo acerca de esto. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 y el versículo 25. Lucas 14, 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene a él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús es bien claro a la hora de los requisitos para ser discípulos de Él. Ahora, puede alguno decir: entonces tengo que aborrecer a mi familia. Jesús no se refiere a eso. De hecho, Él hace mucho el ejemplo, el énfasis de pensar bien en los compromisos que uno está a punto de adquirir, porque da el ejemplo de una construcción. Yo creo que aquí en Coyeque
podemos ver varias construcciones que se ven sin terminar y muchas veces son objeto de burla. Podemos decir, oh, ¿viste ese edificio? Lo dejaron ahí, lleva ahí 2 años y están los puros fierros. Entonces Jesús algo similar nos dice de que ¿qué pasa con alguien que planea una construcción pero no ve bien los costos y empieza, pone el cimiento y después queda así? Y la gente después va a decir, mire, él empezó a construir y no planeó, no vio bien los gastos y no le dio. Entonces a lo que se refiere Jesús es que cuando uno se compromete a ser su discípulo, cuesta caro. Y en este caso muchas veces hay que sacrificar a la familia. ¿Pero a qué se refiere con aborrecer a la familia? Ahora un pequeño, saliéndome del tema, un pequeño método, un pequeño principio para poder interpretar bien la Biblia es compararlo con más Biblia. Eso es algo muy sano y muy bueno. Si hay algún versículo que uno dice, no entiendo este versículo, es bueno compararlo a la luz de otros versículos que hablen del mismo tema para tratar de entender. De hecho hay un versículo en 1 Corintios 2:13 que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces siempre que ven un versículo que a lo mejor no entienden, es muy bueno buscar otro versículo y acomodar lo espiritual a lo espiritual y de esa manera interpretar mejor nuestra Biblia. Entonces, pensando en eso, acompáñenme a Mateo para ver a qué se refiere con aborrecer a nuestra familia. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces aquí ya podemos entender un poco más a qué se refiere. De hecho, nuevamente recalco, muy importante también cuando no entendemos un versículo, leer el texto completo y decir por qué dice eso, veamos en qué contexto está dicho, quién lo dice. Porque una vez me pasó conversando con una persona que no era cristiana y que algún tiempo asistió a alguna iglesia, me comparó este versículo, el 34, con otro versículo donde Jesús dijo que no vino a traer espada, sino que vino a traer paz, pero no, en otro contexto, nada que ver. Entonces, muy importante, antes de que alguien nos diga, o uno dice, estos versículos se contradicen, leer el texto completo. Pero volviendo ya al tema, nos damos cuenta de que ahí Jesús nos explica claramente a qué se refiere con esa disensión en las familias, que está en el versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, no es digno de mí. Entonces, debemos amar a Cristo al punto tal de que cuando nuestro amor a la familia parece aborrecer. A eso se refiere. No significa que aborrezcamos a nuestra familia. La Biblia dice, por ejemplo, que las mujeres deben respetar, las esposas respetar a sus maridos, los esposos amar a sus esposas, los hijos honrar a padre y madre, pero a lo que se refiere es que nosotros tenemos que amar aún más, sí, más que todo a Jesús. Cristo debe ser la prioridad en todo, como dice en Colosenses 1:18, que en todo tenga la preeminencia. Pensando en eso, acompáñenme a Lucas capítulo 9. Hubo gente que trató de seguir a Jesús, pero no estaba dispuesta a dejar todo y ser un discípulo. No estaban dispuestos a costear, a asumir los costos. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y el versículo 59. Y le dijo a otro, sígueme. A él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, nuevamente, es difícil la familia, dejar a la familia a veces en esos temas. He estado leyendo el libro todavía estoy leyendo, es un libro largo, de un misionero que se llamó C.T. Studd. Y él tuvo muchos problemas cuando decidió ser misionero. Él una vez fue salvo
él tenía una buena vida. De hecho, era un jugador de cricket y era muy exitoso, por allá por los 1800. Y él sentía de que tendría que estar haciendo algo más. Y tenía las dudas en su corazón y orando a Dios se dio cuenta que Dios quería que él fuera misionero. Pero su familia no estaba de acuerdo. Su madre no estaba de acuerdo. E incluso familia salva, miembros de la iglesia, de hecho un tío que él decía que era un referente para él, le dijo que quizás no era la mejor decisión. Pero él leyendo textos que hablan acerca de dejar la familia con todo el dolor de su corazón, pero dejó a su familia con tal de servir a Dios y después fue a servir a China. Estuvo por varios lugares, pero primero va a China por 10 años. Entonces, no se refiere a odiar a la familia, pero se refiere a estimar tanto a Cristo que si es necesario dejar la familia, por más doloroso que sea, se hace. Y eso es algo muy, muy común que uno puede ver en las misiones. Entonces, les dejo también la pregunta: ¿cuánto amamos a Cristo en comparación a nuestra familia? ¿Ustedes estarían dispuestos a dejar a todos sus seres queridos con tal de servir a Dios en un lugar desconocido? Es una pregunta difícil. No lo estoy retando, hermanos, porque yo también me lo pregunto. ¿Seré capaz? Es algo difícil, pero es algo que también vale la pena. Otra cosa que tenemos que dejar son los bienes materiales. Acompáñenme a Marcos. Marcos capítulo 1. ¿Pueden guardar su lugar en Lucas? Se me olvidó decirlo. Por favor, guarden su lugar en Lucas. Marcos capítulo 1. Y el versículo 16 de Marcos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid después de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Aquí vemos un ejemplo de sus discípulos, porque ellos dejaron sus redes. Y esto no simplemente es dejar una red, sino que es dejar básicamente el único método que tenían para subsistir, porque de eso trabajaban, eran pescadores. Entonces, ahí también va la pregunta: ¿seríamos capaces de dejar nuestro trabajo, una buena situación económica, con tal de servir al Señor? Es una pregunta que nos debería dejar pensando. Si seguimos leyendo, se recalca también el punto de la familia. El 18 dice, el 19, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces aquí dejaron trabajo y dejaron familia. Yo no sé qué tal era la situación económica de Jacobo y Juan, pero dice que su padre tenía jornaleros. O sea, probablemente le iba bien pescando y su negocio le fue tan bien que podían tener gente a las que le podían pagar para que les ayudaran con todas esas cosas. Pero ellos dejaron ese trabajo, dejaron a su padre, dejaron los instrumentos y le siguieron. Entonces, muchas veces dejar los bienes materiales es algo que debemos hacer. Otro ejemplo, volviendo a Lucas, nosotros leímos Lucas capítulo 9 y leímos el versículo del 59 al 62. Pero los versículos anteriores también nos muestran esto. El versículo 57 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía dónde acostar, no tenía un lugar donde descansar fijo. Hoy en día es muy importante la casa. Por ejemplo, nuestra hermana Rosita ahora tiene casa y dice que todos nos gozamos con eso. Pero imagínense que ni Jesús, el Creador, tenía un lugar donde dormir. Ni siquiera es como que tuviera algo arrendado. Él no tenía nada. Él iba en casa, no tenía un lugar donde recostar la cabeza. Si usted espera una vida de lujos, hermanos, no olvídese de seguir a Jesús. El Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Y también trae, como tercer punto, trae también dificultades a la hora de predicar el Evangelio. Trae persecución. Por ejemplo, acompáñenme a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. No es algo fácil. Marcos capítulo 10 y el versículo
28. He aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, sí, vienen cosas difíciles, hermanos, pero debemos tener una actitud de contentamiento. No voy a entrar mucho en el contentamiento porque igual creo que sanó mucho, prediqué acerca de eso, pero el contentamiento es tener esa actitud de que estar contento cualquiera sea nuestra situación económica. En abundancia, estar contento. Y en necesidad, estar contento. Es el pensamiento de que tengo todo lo necesario para mi felicidad actual. Con eso estamos bien. Con lo que tengo ahora, puedo ser feliz según la Biblia. A eso se refiere el contentamiento. Y también tener esa mentalidad de tratar de hacer tesoros en el cielo. Como dice Mateo 6, del 19 al 20. Hacer tesoros en el cielo donde la polilla no corrompe, ni el orín, ni los ladrones minan ni hurtan. Ahí es donde debe estar nuestro tesoro. Y tengo algunos ejemplos porque me gusta, si prestamos atención a Marcos capítulo 10, nos dice de que estas personas que dejaron familia, casa, todas esas cosas, dice, van a recibir 100 veces más. Con persecución, pero van a recibir 100 veces más esas cosas. Y no puedo evitar de pensar en misioneros. Un misionero deja su familia, pero hace una nueva familia. Deja su casa, pero muchas veces reciben otra casa. Dejan su cultura, pero reciben otra cultura. Y tengo aquí un extracto de una carta de nuestros misioneros que leímos el mes de mayo. Nuestros misioneros de la familia Triano Gómez. Dice: al principio de nuestro ministerio, un misionero me dijo que debíamos hacer mi casa en Asia, mi pequeño México. Así lo intenté por los primeros meses, teniendo un gran deseo en mi corazón por mi país. Hasta que un día, junto con mi familia, aceptamos que ya no estábamos en nuestro país, sino en el lugar donde Dios nos había llevado. Así que desde entonces decidimos que cada lugar donde Dios nos llevará, ese sería nuestro hogar. ¡Qué bendición fue esa decisión! Pues nos ayudó a adaptarnos a cada casa, clima, comida, idioma, cultura de manera más rápida, ayudándonos a encajar más rápidamente en cada campo, logrando así conectar más con las personas a quienes les predicamos el Evangelio. Entonces, ellos entendieron de que donde Dios les mandaba, ese iba a ser su nueva casa, su nuevo hogar. Por ejemplo, volviendo, ahora que estaba leyendo la biografía de Stad, a mí me llamó mucho la atención algo que le sucedió. Cuando él tenía que volver del campo misionero después de estar 10 años en China, tenían que hacer un viaje largo y fue justo en una época donde China estaba en guerra con Japón. Y en China había una ignorancia del extranjero. Entonces, ellos, cualquier persona que veían que no era chino, era un japonés. Y lo trataban mal, lo miraban con odio. Entonces estaban en un barco y su hija mayor hablaba chino. Y toda la gente, todos los chinos lo miraban mal, lo miraban con mucho odio. Hasta que una persona le hicieron preguntas, le preguntaron como, ¿cómo estás? ¿Qué comes? ¿Qué te gusta? Y ella le responde en chino. La pequeña le respondía en chino. Y dice que los ojos de las personas como que cambiaron de odio hacia admiración. Y le hacían preguntas y la niña seguía respondiendo en chino. Y anoté aquí una frase de lo que dijeron las personas. Las personas decían, esta chica habla nuestro idioma porque come nuestra comida. Porque comían lo mismo que ellos. Y así uno lo puede ver con muchos misioneros. Hudson Taylor también. Él se impregnó de la cultura. Por ejemplo, él contaba que antes de ir al campo misionero se acostumbró a la dieta que iba a tener que tener en China. Entonces, es un gran sacrificio, se dejan muchas cosas, pero también se reciben muchas cosas. En el mismo misionero Stad contaba de cómo, por ejemplo, las hermanas de su iglesia se preocupaban por sus hijas y por su regreso. Entonces, no va a faltar familia ni nada por el estilo, hermano. Eso es algo bueno. Ahora, volviendo con la persecución, va a venir persecución, hay que prepararnos para ello. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3.
y el versículo... Antes de comenzar a leer, sí quisiera dar un poco de contexto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y bueno, los versículos que vienen antes de lo que vamos a leer hablan acerca de hombres que van a venir en un futuro. De hecho, las Biblias que tienen unos titulitos a veces esas sirven como para ver la temática más o menos de lo que se va a hablar. Los títulos no están inspirados por Dios, pero a veces pueden ser útiles. Y si vemos el título que aparece, el primero, en el capítulo 3, dice, carácter de los hombres en los postreros días. Y esos versículos nos hablan acerca de hombres que van a venir, que van a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, gente muy mal, muy mala. El versículo 3 sigue: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, gente que va a venir con muy malas intenciones. Me gusta, sin embargo, el versículo 10. Después de mencionar todas estas cosas malas, el 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos habla de que van a venir persecuciones. Primero le dice a Timoteo, tú aprendiste de mis persecuciones, y le menciona varias. Y después dice que todos los que quieran vivir piadosamente de Cristo Jesús van a padecer persecución. Pero nos habla, bueno, también nos dice que los hombres malos van a ir de mal en peor, pero le dice, persiste en lo que has aprendido. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Lo que hemos aprendido, lo que tenemos en la palabra, en esto tenemos que persistir. Y también un énfasis muy bueno, dice lo que has aprendido desde la niñez. Así que esto también es como un llamado a los padres de enseñar las Escrituras a los niños, porque podemos darnos cuenta de que Timoteo desde pequeño conocía ya las Sagradas Escrituras y eso le fue muy valioso. Entonces, ¿qué debemos hacer en momentos de persecución que sin duda van a llegar? Persistir en lo que hemos aprendido y de lo que los persuadimos, sabiendo de quién hemos aprendido. De hecho, el vituperio por Jesús es algo positivo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros podemos ver a muchos profetas que fueron perseguidos. Se me ocurre ahora Elías, por ejemplo, que fue perseguido por estar en contra de las costumbres idólatras que había tenido Israel en ese tiempo. Y así nosotros muchas veces vamos a ser perseguidos por lo que creemos. Pero me gusta el énfasis que da en el 11 de que van a decir cosas malas mintiendo. Nosotros no tenemos que darles material para que hablen mal de nosotros y que su único material sean mentiras o que sean cosas como eres un fanático o cosas por el estilo. Y no puedan decir cosas malas de nosotros. O como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvieron que crear una ley que ellos no podían seguir, como la de adorar una estatua, cosas por el estilo. Nosotros tenemos que estar preparados para eso y nosotros, Jesús dice, bienaventurados somos cuando por culpa de Él padecemos vituperio. De hecho, otro versículo que habla acerca de nuestra actitud ante el mundo, si me pueden acompañar a Primera de Pedro.
es el versículo... Acá está. El versículo 15 y 16. Dice, si no santificada... Primera de Pedro 3, 15. Me había dicho el capítulo, lo sé. Nadie me avisó, hermano. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Si no santificad a Dios en el Señor vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. No significa colocar un cartel en Facebook: yo soy bautista y creo estas cosas, si crees lo contrario, debatamos en tal hora. No, no se trata de eso. Sino se trata de, si una persona nos pregunta, ¿por qué crees esto? Nosotros estar preparados para presentar defensa. Por ejemplo, algo que nosotros vimos en instituto, que fue muy importante, fue la deidad de Cristo, que Jesús es Dios. Y yo creo que cada cristiano debería ser capaz de poder explicarlo con su Biblia. Quizás no va a poder saber 70 versículos, pero podría decir, bueno, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículos así. Deberíamos ser capaces de presentar algo, porque Cristo es el centro de todo, hermanos. Pensando en eso, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Y el versículo... 2 de Corintios 4, versículo 7 dice... Perdón, estoy en 1 de Corintios. Ay, hermano, lo siento. 2 de Corintios 4, versículo 7... Ahora estoy en 2 Corintios 7, hermano. Oh, perdón. Lo siento. Ya no me lo digo más. 2 de Corintios 4, 7. Ahí sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese versículo a mí me encanta. Lo compartí con mi papá un poquito antes de venir para acá. Estaba hablando acerca de la luz. El versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está hablando de el Evangelio y cómo este Evangelio había sido ocultado por Satanás, pero nosotros ahora somos la luz. Pero en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, recordándonos de que la luz del Evangelio no es de nosotros, nosotros somos vasos de barro y lo que importa es el contenido. Pero sigamos leyendo. El 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahora les pido que me acompañen al 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuevamente, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, dice Mateo 6:21. Entonces, a mí me encanta este versículo, porque habla también acerca de las tribulaciones, y en el versículo 8 dice, estamos atribulados en todo, pero más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, ha sido duro, pero no nos derrotaron. O como habíamos visto en la mañana, aún nos desmayamos. En el versículo, de hecho, nosotros en la mañana leímos, pero el versículo 1, que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, Pablo dice, es duro, pero no es imposible. Y luego podemos ver en el versículo 17 que todo lo que... Y piensa en esto con la vida de Pablo en su mente. Una vida de persecución, de cárcel, una vida... Pablo habla de un aguijón de la carne. Muchos creen que pudo haber sido una enfermedad a los ojos. Pablo fue mordido por serpientes. O sea, Pablo tuvo una vida dura, una vida difícil. Y él dice, esta leve tribulación
momentánea. Para él no fue nada, era una leve tribulación y sabía que duraba poco, era momentánea. ¿Y por qué? Porque él cumplía lo que dice el versículo 18, miraba a las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven son eternas. Y pensando en eso, ya para terminar el tercer punto, la vista la tenemos que colocar en Jesús. Hay un versículo que me hace pensar en eso, que es Juan, capítulo 21, y el versículo 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. A quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermanos, quedémonos con esa frase final. Sigamos a Jesús. No te preocupes por los demás. Mira y sigue a Jesús. No debemos apartar la vista de Él. Debe ser el centro de nuestra vida. De hecho, algo que yo creo que pasa mucho en Chile y en la cultura chilena es que el cristianismo es como algo más, y lo he hablado muchas veces también con el pastor, algo más de nuestro currículum. Si yo le preguntara: descríbame cómo es usted, mucha gente me podría decir: bueno, yo soy hombre, por ejemplo, pongamos un hombre de 30 años, estoy casado, tengo hijos, trabajo en tal cosa, me gusta, a lo mejor soy de este equipo. No está hermano Pablo, quería decir soy de River, pero no está hermano Pablo. Pero soy de River. Y también soy cristiano y voy a los domingos a la iglesia. Es como algo más. Como decir: ya, tengo este equipo, esta cosa, soy cristiano, esto. Algo más que agregamos a nuestro currículum, a nuestra descripción de nosotros, pero no. Nuestra relación con Jesús es lo más importante de nosotros. De hecho, nuestras vidas deberían ser cristocéntricas. Jesús es el centro de todo y nuestra vida debería girar en torno a Jesús. No nosotros, y Jesús es algo más que gira en torno a nosotros, como el trabajo y otras cosas más que nos representan. Jesús es el centro de todo y eso incluye también nuestras vidas. Entonces, debemos enfocarnos en Él. De hecho, un versículo que habla de eso es Hebreos 12, del 1 al 2, si lo podemos leer. Hebreos 12, 1 dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la vista tiene que estar puesta en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Entonces, ¿a qué fe se podría estar refiriendo? Hay otro versículo que dice algo muy similar, que está en Judas. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa fe, hermanos, es el Evangelio, lo que nosotros creemos. Jesús es el centro de lo que nosotros creemos. De hecho, nosotros hablamos de esto también en el instituto, las primeras clases de Cristología. Si usted quita a Cristo del mormonismo, todavía tiene una religión que funciona. Si quitamos a Cristo de los testigos de Jehová, sigue funcionando esa secta. O si quitamos a otra persona, como por ejemplo, quitamos a algún, no sé, no se me ocurrió ahora a otra persona, pero muchas religiones tienen muchas personas importantes, pero las podemos sacar y la religión sigue funcionando, pero el cristianismo bíblico sin Jesús no funciona. Nosotros no podríamos entender las profecías del Antiguo Testamento, no podríamos tener salvación, nada del Nuevo Testamento tendría sentido si sacamos a Jesús. Jesús es el centro de todo. Y ya para resumir, de la fe a la que se refiere, creo que es inevitable no leer Primera de Corintios capítulo 15. Creo que tenemos que hacerlo. Además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15, 1, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la fe que nosotros compartimos, la fe por la que nosotros luchamos. Y ser un discípulo de Jesús significa defender esa fe, aunque no sea fácil, aunque haya tribulación, aunque haya que dejar a familia, aunque haya que dejar bienes materiales, pero vale la pena, hermano. Realmente la tribulación, como decía en 1 Corintios 4:17, es una leve tribulación momentánea. Así que les animo, hermanos, a que seamos unos discípulos de Cristo. Acompáñenme orando. Padre, doy gracias, Señor, porque no solo nos da la salvación, a la cual nosotros podemos acceder gratuitamente a través del sacrificio de tu Hijo, sino que también nos das el privilegio de poder ser discípulos tuyos, Señor, discípulos de Jesús. Es difícil, es un compromiso que debemos tomar seriamente, pero sabemos que es la decisión correcta para nuestras vidas, Señor. Pido que cada persona pueda cumplir lo que tú tienes planeado para sus vidas aquí, Señor, y que podamos ser el mejor cristiano que tú tienes para nosotros planeado, Señor, la mejor versión de nosotros, que podamos ser buenos instrumentos, buenos luminares en este mundo, Señor, que tú deseas que sea iluminado con la luz del Evangelio, Señor. Doy gracias por cada persona que está sirviendo en algún área y que está predicando el Evangelio en todas las áreas de su vida, en cada momento durante la semana, que está compartiendo y repartiendo tratados, Señor. Nosotros queremos ser discípulos tuyos, queremos seguirte, queremos seguir tus pisadas, queremos cada día parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a dejarlo todo por ti. No es fácil, pero sabemos que vale la pena, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.